Hola chicos, ¿cómo estamos? ¿Hay alguien ahí o no? Hola, doctora. Buenas Buen día, tardes. doctora. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes, no sé quién dijo buen día, está dormido Buenas todavía. tardes, doctora. ¿Todo bien? ¿Estuvieron en la clase el jueves sobre la primera parte de glándulas salivales? ¿Alguien tiene alguna duda? Nadie. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte entonces. Bueno, habíamos visto hasta... a ver, que no sé quién quiere entrar. ¿Están viendo ustedes ahí? Sí, doctora. A ver, vemos si se puede ver en pantalla completa. ¿Lo ven ahí en pantalla completa? No. Bueno, habíamos visto hasta cialodenosis. Bueno, ahora vamos a seguir con las lesiones quísticas y pseudoquísticas de las glándulas salivales, que es una de las patologías más comunes dentro de la estomatología. La formación de mucoceles o ránulas es lo que más van a ver en su consultorio el día de mañana, y quizás sean estas más comunes, ¿sí? Dentro de la estomatología y dentro de glándulas salivales, ¿sí? Tenemos los mucoceles o ránulas, que son estos quistes de retención mucosa, que según su ubicación van a tener el nombre de mucocele o ránula. Vamos a ver el quiste linfoepitelial y cuáles son sus manifestaciones. ¿Qué sería un mucocele? O también conocido como quiste de retención mucosa o quiste de retención salival. Como les decía, es una entidad bastante común, ¿sí? En la consulta odontológica, y en general su origen es un trauma. Por eso es que las zonas de mayores exposiciones de los tejidos que contengan las glándulas salivales son los más, digamos, frecuentemente afectados, como las glándulas salivales menores ubicadas en los labios, ¿sí? Y sus sistemas de conducto, que al recibir un trauma, un codazo, un pelotazo, generalmente está muy asociado al deporte o a una caída, ¿sí? Se asocian en la presentación de estas patologías específicamente en el labio inferior, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El mucocele, dentro de estas dos entidades, el mucocele es el que más frecuentemente se presenta dentro de los quistes de retención mucosa, ¿sí? En un 90% de los casos, ¿sí? Puede ser causado por infección de la saliva, o también dice por el enquistamiento de la saliva, que es debido a que el conducto de la glándula ha formado ese tejido, o ha sido el causal de que la saliva, digamos, se detenga dentro del conducto, no haya excreción, por eso es que se acumula, ¿sí? Pero siempre es más frecuente por una aparición rápida, repentina, posterior, digamos, a un traumatismo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros a ese mucocele? Primero vamos a decir que no hay una predilección por edad, por sexo, ni por raza, como en otras patologías, ya que va a depender mucho de el trauma que pueda llegar a sufrir ese paciente. Que su tamaño puede variar aproximadamente, ¿sí?
su superficie, en general es una lesión superficial, no profunda, pero nos ha tocado algunos casos en la cátedra que cuando la presentación se hace crónica, o sea, lleva mucho tiempo en la boca del paciente, generalmente es ahí a donde nosotros podemos llegar a decir que ese mucosele tiende más a ser más profundo que superficial. Puede tener una coloración azulada en su superficie, ¿sí? Que tiene que ver mucho si hubo algunos focos hemorrágicos ahí en la zona. Generalmente tiene una consistencia remitente por su contenido líquido. La superficie es lisa, ¿sí? No está adherido a los planos profundos y no duele, ¿sí? A menos que secundariamente el paciente lo rompa, ingrese algún virus o alguna bacteria en la zona. Por ende, es asintomático. El paciente va a tender a jugar con la lesión, ¿sí? En esta imagen, ya la vamos a agrandar un poquito, así la puedan ver. En esta imagen podemos ver que está ubicada en el labio inferior, como les decía, es la zona de mayor presentación, es una lesión única. La base puede ser sésilo o pediculada, generalmente es sésilo, o sea, se adhiere por casi toda la extensión. Es lisa, está tapizada por una mucosa que no está modificada en su coloración, en su consistencia. Muchas veces la modificación de la consistencia o de la coloración de la mucosa que lo cubre tiene mucho que ver con la cronicidad de la lesión, porque cuando esta lesión lleva mucho tiempo en boca, empiezan a aparecer sobre la superficie un aspecto blanquecino, ¿sí? Que es por la queratinización del trauma en esa superficie de la lesión. El diagnóstico se realiza mediante el interrogatorio, en donde nosotros le preguntamos al paciente cuándo apareció, qué pasó, si fue posterior a una actividad de algún deporte y demás, mediante la observación física, ¿sí? Al examen, ya sea con la palpación también es importante encontrar esa consistencia fluctuante, ¿sí? Y también tenemos que hacer, cuando hacemos la extirpación quirúrgica, ya que el tratamiento es quirúrgico, tenemos que mandar a realizar una biopsia de las lesiones, ¿sí? Aunque siempre, ustedes tengan en cuenta que siempre que parezca benigno o tenga todas las características de benignidad, siempre tenemos que mandar a hacer una biopsia del tejido que saquemos, sea cual fuere el tejido. Y ahora la ránula, que es un tipo de mucosele que se ubica específicamente en el piso de la boca y tiene el mismo factor etiológico que es el trauma. Sí, muchas veces en el piso de boca puede llegar a traumatizar algún elemento como la corteza de algún pan y demás. ¿Sí? ¿Y por qué tiene este nombre? Porque proviene del significado de rana, que es la apariencia que toma, digamos, comparable con la garganta del sapo, pero cuando las lesiones son muy evidentes, o sea, son muy grandes. La glándula sublingual es la más afectada dentro de la glándula submaxilar y la sublingual, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver clínicamente esta ránula? ¿Sí? Como dice acá, es una entidad poco frecuente en relación al mucosele, tampoco tiene predilección por raza, ni edad, ni sexo, ¿sí? Su localización es básicamente en el piso de boca y puede afectar a una de las dos glándulas, por eso es que siempre va a respetar la línea media, ¿sí? Generalmente afectan el conducto de excreción de la glándula sublingual, ¿sí? Y al romperse, deja escapar un líquido cero mucoso, que es lo que, digamos, el tipo de saliva que produce esta glándula, ¿sí? Su tamaño es mucho mayor al del mucosele inicialmente porque tiene tejidos alrededor que le representan menor resistencia, ¿sí? Un tamaño entre 2 y 5 centímetros, y muchas veces logra tomar gran tamaño, ¿sí? Por el que puede interferir en el habla o en la alimentación del paciente. Tiene sus paredes finas porque, como les decía, está constituido por un tejido que ofrece mucha menos resistencia. Su consistencia es remitente por su contenido, es asintomático, es de un color azul translúcido. Ocasionalmente es bilateral, pero eso es en el caso de que se afecten ambas glándulas salivales, y cosa, digamos, que es muy raro.
¿sí? Siempre tengan en cuenta que estas patologías son asintomáticas, ¿sí? Cuando el paciente presente algún síntoma ya estaríamos hablando de que hay compresión de alguna estructura o que nos podemos estar inclinando a otras patologías, ¿sí? Acá vemos cómo el paciente evidencia una lesión en piso de boca, es unilateral, ¿sí? Ven que respeta la línea media, es única, y ven cómo acá, digamos, se trasluce específicamente el contenido, más que nada en esta zona se va a traslucir el contenido de este pseudoquiste por tener o estar rodeado por tejidos de fino espesor. ¿Y por qué le llamamos pseudoquiste? Porque en realidad no es un quiste verdadero. Nosotros conocemos cuál es la fisiopatogenia, o sea, cómo se forma un quiste, que es por la degeneración de células que comienzan a producir un líquido, ¿sí? Un contenido líquido, y este líquido se va depositando alrededor, por eso la formación de un quiste, de un quiste, ¿sí? Tiene un borde bien limitado por una estructura ósea, generalmente está producido dentro de una estructura ósea, los quistes que nosotros manejamos dentro de la odontología. Tiene un contenido y un continente. ¿Qué sería el contenido? Ese líquido que van depositando estas células que están envejecidas o que tienen algún proceso, y el continente serían las células que rodean a este contenido, siempre está, digamos, como dentro de un saco o una bolsita. En este caso, tiene la apariencia clínica de un quiste por tener un contenido líquido. Muchas veces están rodeados por ese epitelio que formaba los conductos de la glándula salival, por eso se dice que tienen un continente, pero en realidad su etiopatogenia, su fisiopatogenia, no es la de un quiste normal, por eso es que le decimos pseudoquiste, ¿sí? Y en comparación, la ránula, que es la formación de este mucosel en piso de boca, con el tamaño, la ubicación y las características de un mucosel en mucosa del labio inferior, acá las podemos evidenciar, ¿sí? En donde presentamos un caso clínico de un mucosele producido por un trauma en un niño, ¿sí? Ustedes pueden ver acá cómo se observa todavía en el festón del borde incisal de los incisivos inferiores la flor de lis, por eso podemos decir que es un niño, y podemos hacer la extirpación quirúrgica, ¿sí? En donde por la base tratamos de extirparlo completamente. ¿Cuál es el problema o cuál es la complicación quirúrgica que pueden presentar estos? Es que se rompan, y por ahí es muy imperceptible sacar el epitelio que recubre a ese mucosele cuando se rompió. Por eso es una cirugía bastante engorrosa, bastante complicada muchas veces de hacer, ¿sí? Y es siempre, como siempre les digo, hay que realizar el estudio anatomopatológico de todo tejido que sacamos de la mucosa oral. Y dentro de los quistes también tenemos el quiste linfoepitelial o la lesión linfoepitelial quística, que es un trastorno benigno, ¿sí? Que es poco habitual que afecte a las glándulas salivales, pero si las afecta frecuentemente a la glándula parótida, y está caracterizado porque invade esta glándula parótida una hiperplasia linfoide, ¿sí? O sea, está invadida por un tejido linfoide que se acompaña, digamos, de quistes revestidos por este epitelio escamoso. Esta patología ha presentado un gran incremento últimamente por digamos, la asociación de esta patología con los pacientes que presentan HIV, ¿sí? Por estas razones que nosotros tenemos que siempre asociar la presencia de esta patología en un paciente que pueda llegar a tener una HIV, ¿sí? En etapas tempranas. Por eso es que si pueden observar estas lesiones en una glándula que es poco accesible, como la glándula parótida, como ya hablamos en la primera parte de esta clase, cuáles serían los inconvenientes de acceder a una glándula parótida, podemos hacer una punción aspiración con aguja fina como para obtener una orientación en el diagnóstico de estas patologías. Es así como se ven
este tejido linfoide, ¿sí? Que es el que va a reemplazar o a invadir esta glándula, que se le pueden observar como estos quistes, ¿sí? Ahora pasamos a otra patología que es de rara o muy poca frecuencia en la presentación clínica, que es la cialometaplasia necrotizante, ¿sí? Esta es una patología en donde se vio un incremento últimamente en la casuística de esta presentación, pero se la asocia porque tiene características de presentarse básicamente en dos tipos de pacientes. Uno es el paciente fumador, ¿sí? Y el otro es el paciente o la paciente, se lo ve mucho en pacientes mujeres jóvenes, muy jóvenes diría yo, que está muy asociado a los trastornos alimenticios, ¿sí? Las pacientes que presentan bulimia, al generar un trauma por el hecho mecánico de autoprovocarse el vómito, alteran, digamos, estimulan a esta zona del paladar, la irritan, sumado a que los ácidos de los jugos digestivos también actúan como irritantes. Por eso es que se produce una necrosis acá en la zona, que es por coagulación de estas glándulas acinares pequeñas que se encuentran en esta zona, y esto es seguido por una metaplasia, ¿sí? Y una reacción fibrosa ahí. O sea que la glándula salival que fue necrosada por una coagulación en la zona, es reemplazada por un tejido fibroso, ¿sí? Es una enfermedad benigna, autolimitante, ¿sí? Muchas veces se van a presentar casos muy importantes con una clínica muy importante. ¿A qué me refiero con una clínica importante? En donde su presentación clínica sea bastante llamativa o ruidosa, en donde nosotros podemos decir, no me está gustando mucho cómo estoy viendo esta presentación. A eso le llamamos una clínica ruidosa, ¿sí? Pero no debemos invadir, no debemos tomar biopsia, no debemos acceder a la lesión, sino esperar su evolución, porque podemos complicar el cuadro, ¿sí? Acá vamos a ver cómo clínicamente se presenta como una úlcera con márgenes irregulares, que están ligeramente elevados y el fondo es necrótico. ¿Ven cómo el aspecto es llamativo? Pero histológicamente hay una metaplasia, o sea, un reemplazo de estos tejidos y los conductos de los acinos por un tejido fibroso, ¿sí? Y podemos decir que las similitudes o características clínicas e histológicas con algunas lesiones glandulares malignas en cavidad oral, a eso me refiero, a que tiene una presentación muy ruidosa. Y si ustedes pueden ver en la foto que dice A, nosotros vamos a ver que las pacientes o los pacientes que presentan trastornos alimenticios van a presentar estas características en la cara palatina de los incisivos superiores, básicamente, que es como un desgaste, es una lesión abrasiva, ¿sí? No va a presentar caries la paciente, sino que va a presentar como estas manchas o estos desgastes amarillentos producidos por el mismo jugo gástrico, ¿sí? Que al ser tan ácidos y tan repetidos, ¿sí? Se van a acompañar estas lesiones o esta presentación de esta patología que volvió a presentarse con mayor frecuencia, donde nosotros por ahí podemos indagar si la paciente presenta alguna alteración o algún problema alimenticio, ¿sí? Pero si por ahí es una paciente menor de edad, en donde no podemos tener mucha comunicación, lo que podemos hacer es hacer una interconsulta con un psicólogo, ¿sí? Porque ya acá tenemos dos signos muy importantes de que la paciente presenta trastornos alimenticios, ¿sí? Las manchas amarillentas, esta en palatina de los incisivos, y la cialometaplasia necrotizante, que como ven, 15, 21 días resuelve sola, ¿sí? No hay que intervenir en el proceso. Ahora pasamos a la enfermedad de Mikulicz, que está dentro de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? También llamada como lesión linfoepitelial benigna. Y acá también tenemos el síndrome de Sjögren, que ya lo desarrollamos en la clase pasada,
Y podemos decir que el síndrome o enfermedad de Mikulicz está caracterizada por una hipertrofia de la glándula salival, o sea que hay un aumento de la glándula salival, pero eso no significa que haya un aumento en la producción de saliva, ¿sí? Es como que se agranda la glándula, pero a su vez comienza a producir menos contenido, ya sea de la glándula salival o de la glándula lagrimal, por eso que también está acompañado de la sensación o del signo de ojo seco, ¿sí? Hay algunas corrientes nuevas de investigación que hablan de que en realidad la enfermedad de Mikulicz o la enfermedad de la linfa epitelial benigna es lo mismo en un diferente estadio asociado al síndrome de Sjögren, ¿sí? Porque es como que estaríamos hablando de la misma enfermedad, pero en diferentes estadios, por eso es que por ahí muchas corrientes nuevas la dejaron de tener en cuenta, sino que hablan directamente de síndrome de Sjögren. Y acá vemos cómo la glándula parótida se ve aumentada de tamaño, ¿sí? Y esto está acompañado de que en los párpados vemos un abultamiento en la zona que es bilateral, ¿sí? Y podemos ver que esta glándula lagrimal que se ubica en la fosa lagrimal, por debajo del arco superciliar, está agrandada de tamaño, ¿sí? Y generalmente lo que tenemos que hacer es tomar una muestra de citología a través de una punción de aspiración con aguja fina para orientarnos en el diagnóstico de esta enfermedad. Y por último, dentro de este grupo de enfermedades tenemos la sarcoidosis, ¿sí? Que es una enfermedad granulomatosa multisistémica que no tiene una etiología desconocida, o sea, que no tiene un factor conocido que lo desencadene y que puede afectar cualquier órgano o sistema del cuerpo. Muy rara vez pueden presentarse las glándulas salivales afectadas, pero podría ser un órgano que se afecte puede que se afecte las glándulas salivales, ¿sí? Se presenta generalmente en adultos, jóvenes, de ambos sexos, no tiene predilección por ningún sexo, aunque está más, digamos, asociado, más inclinado por afectar a mujeres. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Por el crecimiento o la acumulación de pequeñas células inflamatorias a las que le llamamos granuloma, ¿sí? En cualquier parte del cuerpo, más comúnmente en los órganos como ser pulmones o ganglios linfáticos. Y se dice que las glándulas salivales están involucradas en un 6% de los casos, ¿sí? Y de los cuales el 92% es de una forma inflamatoria de ambos lados, de manera indolora, ¿sí? O sea, de ambos lados de las glándulas salivales, y en un 30% se presenta como en forma de serostomía, o sea, el signo que va a presentar el paciente es la falta de saliva, ¿sí? Y el síndrome de Hirschfeld es una forma rara de sarcoidosis que consiste en la asociación de la uveitis, o sea, la inflamación de la úvula, una parálisis facial y la tumefacción, o sea, el agrandamiento de la parótida acompañada de fiebre, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a hacer secundariamente un diagnóstico, o lo que podemos hacer es atender a un paciente con sarcoidosis que ya venga con un diagnóstico de sarcoidosis en donde nosotros vamos a evaluar si están afectadas las glándulas salivales. Ahora vamos a pasar a lo que son las verdaderas neoplasias, ¿sí? De las glándulas salivales, en donde vamos a ver los tumores benignos y malignos, cómo se clasifican en la OMS, y vamos a ver dentro de ellos cuáles entrarían en la clasificación y cuáles van a ser las diferencias clínicas entre la presentación de una patología benigna a maligna. Generalmente las estructuras o las patologías benignas se dan con una superficie lisa y uniforme, a diferencia de los malignos que su superficie es lobular, o por ahí el aspecto, hay que tener mucho en cuenta el aspecto, cuanto más se parezca a la normalidad o al tejido que lo ha dado origen, no va a estar dando más características de benignidad,
Por eso es que la coloración de la superficie, cuanto más normal o más parecida sea, tiene más características de benignidad, al contrario que si presenta las telangiectasias irregulares en su superficie, o sea, la formación de vasos sanguíneos, ahí ya nos vamos a estar orientando, por eso los adenocarcinomas presentan telangiectasias en su superficie. Cuando la morfología es normal, cuando la forma es de una cúpula, ¿sí? O sea, ¿qué significa de una cúpula? Que es redondeado y que no está ulcerado, o sea, que no está truncado esa punta de la lesión. El revestimiento de la lesión está intacto, no está alterado, es desplazable y asintomático, podemos decir que tiene características benignas. Contrariamente a que si está ulcerado, su morfología es irregular, se encuentra fijo, nosotros no sentimos que se desplace en el tejido en el que lo contenga, está indurado. Ya saben que la induración es la característica esa de que el tejido se presenta con un aumento de consistencia y que tiene el aspecto o nos da la sensación a la palpación de que está invadiendo los tejidos vecinos, o que presenta trastornos neurológicos asociados. ¿Qué significa eso? Que presente neuralgias, o sea, que presente dolor o falta de movilidad, falta de sensibilidad o falta de, por ejemplo, algún trastorno del gusto, del olfato. Esta es la última clasificación de los tumores de glándula salival según la OMS, ¿sí? Que por ahí no sé si la tienen que saber de memoria, pero sí tienen que saber ubicarse dentro de esta clasificación cuando vayan a presentar algún tipo de tumor, ¿sí? No le encuentro sentido a ponerme a leer la clasificación si en realidad ustedes, ¿qué es lo que yo siempre les recomiendo? Que cuando ustedes estudien algún tumor o alguna patología que esté dentro de una clasificación, cuando ustedes comiencen a estudiar esa patología, vayan a la clasificación general y ubíquense dentro de la clasificación general. Eso les va a servir mucho a la hora de hablar de esa patología, a la hora de poder por ahí ubicar en el mapa qué es lo que le estamos preguntando, ¿sí? El primer tumor que vamos a desarrollar es el adenoma pleomorfo. Dentro de los tumores benignos es el tumor más frecuente de las glándulas salivales, ¿sí? Está más frecuentemente asociada al sexo femenino y la glándula que más afecta es la glándula parótida. Sí se puede transformar en un tumor maligno, siempre sabemos que los benignos se pueden transformar en malignos, pero tiene una baja tasa de transformación que es del 4% de los casos, ¿sí? ¿Cuál es su característica clínica? Generalmente es redondeado, no duele y su crecimiento es lento, ¿sí? O sea, tarda años en crecer. Generalmente afecta el lóbulo superficial de la parótida, ¿sí? Y muy pocas veces logra invadir el espacio faríngeo a través del lóbulo profundo. Su cápsula, o sea, el tejido que rodea a esta estructura, está caracterizado porque son células epiteliales y mioepiteliales que se entrelazan, ¿sí? Y antiguamente este tumor se llamaba tumor mixto, ¿sí? Ahora vamos a ver una presentación clínica de una paciente con un adenoma pleomorfo bastante avanzado. ¿Cuál es el problema de los adenomas pleomorfos? Que muchas veces tienen tanto crecimiento, o sea, logran tener tanto volumen que perforan esta cápsula. Rara vez la perforan, pero pueden perforarla, ¿sí? Este crecimiento, como les decía, es indoloro, no está la superficie, la piel que lo recubre no está modificada, la paciente no tiene síntomas, por eso es que muchas veces logran tomar muy grandes tamaños sin que los pacientes acudan a la consulta, ¿sí? Hasta acá, con todo lo que, o lo poco o lo mucho que desarrollamos, ¿alguien tiene alguna duda? Nadie. ¿Se durmieron o no están? ¿O nadie tiene, son tan inteligentes que nadie tiene duda? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, bien.
Muy bien. Ustedes generalmente ven todo este tipo de patologías en histología y en patología. ¿Qué es lo que a lo que nosotros apuntamos en la cátedra con que ustedes vuelvan a ver este tipo de patologías a la clínica? Que muchas veces no la desarrollan porque obviamente no son materias clínicas las que ya nombré, por eso es que se vuelven a repetir muchas patologías que ustedes ya vieron cuando cursaron la materia de patología, ¿sí? El otro tumor benigno es el tumor de Warthin o el cistoadenolinfoma, ¿sí? Que está compuesto por las estructuras de la glándula salival y una estructura quística, ¿sí? Y está rodeado por un estroma que contiene tejido linfático con folículos linfoides, por eso es llamado cistoadenolinfoma. ¿Sí? Generalmente se presenta en la gran mayoría de los casos en la parótida, entre un 5 y un 15% de esta glándula. Afecta más que nada a varones, ¿sí? Y se presenta habitualmente en los 50 años. Siempre tiene que estudiar la epidemiología de las patologías, así eso ayuda mucho a la hora del diagnóstico, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Es asintomático. Ya están viendo que todos los tumores benignos son asintomáticos. Tienen un crecimiento lento, una consistencia elástica, son móviles y no dolorosos. Todas las características de benignidad. Y nunca se transforma maligno. Puede ser multicéntrico y bilateral, o sea, pueden afectar a ambas glándulas parótidas, ¿sí? Pero como les digo, no se manifiesta. Esta está afectando una glándula salival menor en la mucosa yugal de un paciente. Acá ven cómo están los elementos dentarios, y este es un corte histológico y ven cómo acá tenemos las lesiones quísticas de las que le hablábamos, y el estroma, o sea, la estructura, está constituida por tejido linfoide, ¿sí? Básicamente. Ahora el adenoma de células basales. Yo he desarrollado cada una de las patologías que se les pide a la hora de rendir un examen final, ¿sí? Sería importante que ustedes por ahí profundicen en algún tipo de patología, quizás las más frecuentes, para que tengan más herramientas a la hora de dar algún tema, si es que lo dan como tema a estas patologías de glándulas salivales. No quise yo ahondar mucho porque si no se nos va a hacer eterna la clase teórica, ¿sí? Este adenoma de células basales es un tipo de adenoma monomorfo de aparición muy infrecuente, ¿sí? Generalmente, ya como la mayoría de los tumores, está ubicado en la glándula parótida y clínicamente se presenta como una masa firme, tiene una consistencia firme y se desplaza. Como ven, no hay adherencia a las estructuras vecinas y su crecimiento es lento. Histológicamente son células isomórficas formando nidos y trabéculas, ¿sí? que se van comunicando, o sea, que se van anastomosando, y a diferencia del adenoma pleomorfo, tiende a la multicentricidad. Por ende, es una patología que tiende a recidivar ante la extirpación quirúrgica, ¿sí? Cuando nosotros lo sacamos, vamos a ver que su membrana o su estructura que lo rodea está perforada. ¿Qué otra patología que se presenta en gran parte del cuerpo y que es benigna podemos encontrar en las glándulas salivales? Los lipomas, ¿sí? Son neoplasias benignas constituidas por un tejido adiposo maduro. Se pueden desarrollar en cualquier parte del cuerpo, son muy frecuentes, con decirles que yo tengo y debo tener en mi cuerpo debo tener como 15 lipomas. Está muy asociado a que la persona que presenta lipoma presente muchos, porque su organismo tiene la capacidad de producir estos tumores benignos, y se pueden localizar en la cavidad oral, en la laringe, y pueden afectar a la glándula parótida, por eso es que lo estamos desarrollando acá, ¿sí? Los que se localizan en la glándula parótida representan entre un 2 y un 3% de los tumores benignos, ¿sí? Lo que hace que estas lesiones sean muy raras de encontrar. Son lesiones nodulares, o sea, son circulares, ¿sí? Subcutáneas, o sea que las podemos palpar perfectamente, desplazables, lobulares o
multilobulares, de acuerdo a cómo estén constituidas, son blandos, homogéneos, encapsulados, no se encuentran adheridos ni entre sí ni a planos profundos, ¿sí? Y la piel o tejido que los recubre presenta características normales. Su crecimiento es lento, puede alcanzar un gran tamaño, hasta de 10 centímetros, y en ocasiones pueden producir molestias locales, pero, por ejemplo, molestias al roce, o si están en la boca pueden producir molestias en la fonación, en la deglución, pero no porque la lesión presente síntomas, porque generalmente es de características asintomáticas, ¿sí? Acá vemos cómo se caracteriza o podemos hacer un diagnóstico diferencial entre los quistes de retención mucosa con los lipomas. Primero vemos que tienen un aspecto, una coloración amarillenta, ¿sí? Vamos a ver que a la consistencia, o sea, a la palpación, tiende a ser de mayor consistencia que un mucosele, que tiene una consistencia fluctuante por su contenido líquido. No nos olvidemos que el lipoma tiene una formación de células adiposas maduras, o sea, va a tener una mayor consistencia, ¿sí? Pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, como estamos viendo acá, con los quistes de retención mucosa, que sería el mucosele o la ránula, según la ubicación. Ahora vamos a ver el neurinoma, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos los schwannomas, que son tumores que pueden afectar a las fibras nerviosas, y como vimos, la glándula parótida está atravesada por el nervio facial. Por eso es que es la glándula que se va a afectar por este tipo de tumor, ¿sí? Por contenerlo a este nervio. Este neurinoma puede ser único o menos frecuentemente se presenta de manera múltiple, su crecimiento es lento y se manifiesta como una masa sólida que es asintomática, ¿sí? Y puede presentar un tamaño considerable, ¿sí? Ahora vamos a las neoplasias malignas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas neoplasias malignas? El carcinoma mucoepidermoide, dentro de los tumores de glándulas salivales malignos, es el que más frecuentemente se presenta, ¿sí? Su comportamiento biológico, o sea, si es agresivo o no, va a depender mucho de su grado histológico, y está formado por células mucosas, epidermoides intermedias, columnares y claras, o sea, que tiene un componente histológico bastante complejo. Podemos decir que en general existen dos grados de comportamiento, dos tipos de presentaciones de esta patología, en donde podemos decir que los de bajo grado de malignidad, que es en un 80% de los casos, o en un alto grado de malignidad. Los de bajo grado de malignidad se presentan como un tumor circunscripto, no doloroso, de crecimiento lento, de consistencia sólida y de poca capacidad invasiva, por eso es de bajo grado de malignidad, contrariamente a los que son de alto grado de malignidad, que su crecimiento es rápido, en donde ya podemos encontrar dolor, parálisis facial, adenopatías cervicales, ¿sí? Y tienen una gran capacidad de diseminación a distancia. En general, utilizan los ganglios linfáticos para diseminarse, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo este caso, y acá están representadas las telangiectasias. Ven que es una masa, digamos, tumoral, que tiene el aspecto sólido, ¿sí? No fluctuante, en donde en su superficie presenta una telangiectasia. Nosotros cuando vemos un crecimiento así, con una telangiectasia en su superficie, ya esta es una de las características que más marcan la malignidad de una tumoración. Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta estas características, ¿sí? Acá vemos cómo en muy poco tiempo de evolución, 2 o 3 meses, que la paciente no volvió a la consulta, no hizo el prequirúrgico para que levantemos una muestra de biopsia y demás, la lesión cómo ha evolucionado rápidamente, esa es otra característica. La superficie se ha transformado el color, ya vemos cómo fondo de surco también está afectado.
hay una pérdida de sustancia, ¿sí? No hay un borde o un límite neto de la lesión. Esto nos está marcando un alto nivel de agresividad de la lesión, ¿sí? Y el adenocarcinoma es otro tumor maligno de las glándulas salivales, está representado por un 3 o un 4%, generalmente afecta a las glándulas salivales menores y luego la parótida. Como vemos, la parótida es la glándula salival como más castigada dentro de las glándulas salivales, afecta generalmente a hombres y a mujeres por igual y su presentación de edad es variable. ¿Cómo se presenta clínicamente? Como una masa palpable, o sea, nosotros podemos acceder, la podemos identificar a través de la palpación. Tiene un comportamiento agresivo, ¿sí? Y con tendencia a recidivar y a dar metástasis en más de un 50% de los casos. Se presenta como un tumor duro, por eso decimos que es una masa palpable, que está adherida a los tejidos circundantes y eso nos está dando una característica de malignidad. Y microscópicamente presenta células cilíndricas de tamaño variable, acompañada por otras estructuras anatómicas, ¿sí? Acá podemos ver clínicamente cómo esta masa tumoral, a diferencia de la presentación anterior, es como más de aspecto más consistente, más fibroso. Podemos ver que el paladar, o sea, las glándulas salivales que se ubican en el tercio posterior del paladar, son las más afectadas por este tipo de... Por eso es importante que nosotros, a la hora de hacer un examen estomatológico, centremos nuestra atención también en la zona de paladar, no nos olvidemos de la zona de paladar, ¿sí? Y ante la mínima sospecha, empecemos a complementar con exámenes de diagnóstico, pidamos una radiografía, una tomografía, hagamos interconsulta con especialistas, ¿sí? El carcinoma adenoide quístico, este también es un tumor maligno infiltrante, ¿sí? Formado por dos tipos de células, las células mioepiteliales, que sabemos que son las células que recubren los acinos, y las células de recubrimiento de los conductos de las glándulas. Tiene mucha tendencia a invadir las estructuras neuronales y perivasculares, ¿sí? Antiguamente se lo llamaba cilindroma. Es de crecimiento lento y como invade las estructuras neurales va a tender a dar dolor y parestesia, ¿sí? Cuando afecta a la glándula parótida puede dar parálisis facial, ¿sí? Da pocas adenopatías cervicales y son más habituales las metástasis a distancia, ¿sí? Y ven cómo se presenta la superficie de esta tumoración ulcerada. En esta zona hay un cambio de color alrededor. Ven que es notable, que es evidente, ¿sí? Las lesiones, pero muchas veces se las pasa por alto. Esta es una paciente de la cátedra que nosotros le hicimos una biopsia, ¿sí? Y salió, digamos, en el diagnóstico, carcinoma adenoide quístico, ¿sí? Como vimos, bueno, esta paciente era una paciente que tenía dolor, presentaba sintomatología, por eso es que la movilizaba mucho, porque por ahí la ausencia, y eso es lo que tiene el cáncer de boca, muchas veces toman grandes tamaños, pero la ausencia de sintomatología no moviliza a que el paciente sea atendido o que busque algún tipo de atención. Por eso es que se presenta muy frecuentemente en estadios muy avanzados, ¿sí? En este caso se hizo una resección quirúrgica para que ustedes vean lo que es una resección quirúrgica oncológica. Tiene amplios márgenes de seguridad. Y en este caso los márgenes de seguridad de esta paciente no estaban limpios, o sea, no eran sobre tejido sano. Esta cirugía las hace un médico de cabeza y cuello porque tienen que hacer vaciamientos ganglionares. El cáncer de boca, si bien no deja de ser un cáncer más, ¿sí? Tiene la desventaja o por ahí las malas características de ser un cáncer que limita mucho la vida del paciente. ¿Por qué? Porque lo afecta en su vida social, el paciente no puede hablar. Esta paciente estuvo rehabilitada con una prótesis restauratriz que se le hace luego de la cirugía, en donde se trata de obturar
esa lesión con el uso de la prótesis. ¿Para qué? Para primero hacer que la paciente se alimente sin que se broncoaspire, porque esto es una comunicación con fosas nasales, ¿sí? Para que la paciente pueda hablar y pueda comunicarse. El estado de ánimo de los pacientes con este tipo de patologías es muy importante, y es por eso que lamentablemente las estadísticas en cuanto a los tratamientos de patologías de cáncer oral básicamente presentan una alta tasa de falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero por el diagnóstico en estadios avanzados, en donde por ahí las herramientas se van como acortando, y por ende, y porque afectan mucho al paciente en muchos aspectos, como les contaba, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros sepamos reconocer las lesiones, desde las lesiones potencialmente malignas, sepamos hacer un examen estomatológico, porque la facultad nos enseña mucho sobre exámenes odontológicos, hacer odontogramas, facturar arreglitos, falta de elementos dentarios, pero por ahí nos olvidamos de los tejidos blandos, ¿sí? Y está pasando muy frecuentemente. Otra de las patologías dentro de los tumores de glándulas salivales, tenemos el sarcoma, que es un tumor maligno agresivo, que sabemos que se puede dar en otras partes del cuerpo, que se presentan como masas indoloras de crecimiento progresivo. Tenemos dos subtipos, el rhabdomioma o el fibrosarcoma, según los tejidos que afecten. Y después tenemos los linfomas, que generalmente afectan a las glándulas salivales en un contexto de un linfoma sistémico, o sea, ya cuando un paciente presenta generalmente un diagnóstico de un linfoma, ¿sí? Cuando el linfoma es primario, es raro que se afecten a las glándulas salivales, pero si se afecta, va a afectar a la glándula parótida, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué más podemos ver? Oh, el Facebook está... Y cuando habla de metástasis en glándulas salivales o en tumores benignos de glándulas salivales, hablamos de que un 25% de los tumores malignos de glándulas salivales presentan metástasis, ¿sí? La mayoría de las metástasis se hacen por diseminación contigua. ¿Qué significa eso? Que se hacen por una invasión, de que las células han infiltrado y han llegado a estructuras anatómicas relacionadas a la ubicación de la lesión. Generalmente las metástasis hemáticas son raras, son más comunes las metástasis linfáticas, por eso es que los ganglios linfáticos son los más afectados, y el tratamiento es controvertido, está muy en estudio. ¿Por qué? Porque por eso es que muchas veces se orienta a la extirpación de la lesión y a la cadena ganglionar, por eso se hace vaciamiento ganglionar cervical y radioterapia posterior cuando el diagnóstico es de un tumor agresivo, ¿sí? Siempre el pronóstico de estas patologías es malo, ¿sí? Y va a depender mucho del tipo de tumor, de la localización y del estadio del tumor primario, porque ya que estamos hablando de metástasis, es cuando las células a distancia se han viajado a través de la linfa y han afectado, estas células transformadas han afectado otras estructuras, ¿sí? Acá tienen la bibliografía bastante extensa con la que se ha formado, digamos, esta clase. Como verán, las patologías de glándulas salivales es muy extenso, por eso es que yo he desarrollado cada ítem que figura en el examen, generalmente el examen final con el que ustedes van a ir a rendir el día de mañana cuando regularicen la materia. No tomen tan a la ligera, este tipo de patologías, y como les digo, por ahí el objetivo de nuestra cátedra no es que salgan siendo estomatólogos o patólogos, pero sí que sepan reconocer algún cambio de la normalidad de lo patológico, lo identifiquen y lo podamos abordar ese paciente a tiempo, porque muchas veces los pacientes llegan con toda la odontología hecha, desde una prótesis, arreglitos, operatoria, desde la más simple a la más compleja, hasta con implantes, y con lesiones tumorales, de patologías, digamos, estamos hablando de cáncer en boca, sin resolver, sin diagnosticar,
o sin identificar, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos realizar un buen diagnóstico y un buen reconocimiento de las lesiones a tiempo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Sé que es largo, que es tedioso, que esta altura del año es complicada. Yo también me quiero ir de vacaciones. ¿Ustedes? También se quieren ir de vacaciones. Sí. Decime, Franco. En el mucosel y en la ránula, en las manifestaciones clínicas, dice consistencia renitente. ¿Qué es? Renitente significa fluctuante, por su contenido líquido. Perfecto, gracias. No, de nada. Renitente o fluctuante es lo mismo, digamos, son sinónimos. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. No. Creo que el jueves que viene es la última clase teórica del año. Creo que la da la doctora Alicia o el doctor Carlos, no sé. Así que traten de aprovecharla. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, nos vemos el jueves en la facultad. Que anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta